Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día, hoy es jueves 21 de mayo. Ya saben que los jueves tenemos tertulia política para abordar cuestiones de actualidad que tienen que ver con Asturias. Hoy es uno de esos días, están con nosotros Jacinto Braña, que es diputado del Partido Socialista en la Junta, Rafael Alonso, diputado del Partido Popular, también en la Junta General, Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta, Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias, y Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto Somos Asturias, para hablar fundamentalmente de ese dictamen que se está trabajando, que se está elaborando, dictamen de la Comisión de Investigación del accidente minero de Zarreu. La comisión parlamentaria tiene que cerrar sus trabajos el próximo lunes, o sea que estamos ya en la recta final de la elaboración de este dictamen. Veremos en el programa de hoy hasta qué punto hay coincidencia en los grupos políticos para que este dictamen sea aprobado una vez que se eleve al Pleno de la Junta General del Principado, por unanimidad o por mayoría. Veremos a ver, porque parece que todo indica, aunque no habrá esa unanimidad, pero en el programa de hoy seguro que podremos comprobarlo. En cuestión de segundos, les saludamos. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa. Saludamos a Jacinto Braña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacinto? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Rafael Alonso, ¿qué tal? Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Gonzalo Centeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas Roberto, gracias. Xabel Vegas, buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias. Y Covadonga Tomé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. En cualquier caso, antes de meternos en el asunto del dictamen, quería pediros una valoración sobre el asunto que imputa a Zapatero y que tiene que declarar el próximo día 2 de junio, que se conocía ayer. Que a día de hoy, en este momento, Jacinto, ¿qué valoración hacéis vosotros desde el Partido Socialista? Bueno, pues con la información de la que disponemos, pues como siempre, máximo respeto a la justicia, máximo respeto a la presunción de inocencia y a la espera de esa declaración en la que veremos si por parte del señor Zapatero, pues ofrece las explicaciones que considera oportunas, ¿no? Y por otra parte también desvincular lo que es este hecho, como digo, donde la presunción de inocencia tiene que prevalecer, de lo que ha sido la figura de Zapatero como presidente, y que durante sus 8 años de gobierno, sin duda, creo que todos coincidiremos, o por lo menos desde la parte más progresista de esta sociedad, en que fueron unos años en los que España mejoró, sobre todo en lo que es la protección de los colectivos más vulnerables y sobre todo en lo que era el bienestar de la población. Entonces son dos valoraciones diferentes, pero como digo, a la espera de esas declaraciones y de que se vayan arrojando luz sobre los hechos, y que la justicia actúe con total independencia e imparcialidad. Rafa, ¿qué análisis hacéis vosotros? Bueno, pues la primera es que hay un auto que parece ser que empezó con una valoración bastante negativa por parte de algunos grupos políticos, y con el paso de las horas, pues resulta que ahora ya parece que es un auto pues bien articulado y bien fundado, y que realiza una imputación, o se somete a un expresidente, el primer expresidente que se ve sometido a un procedimiento de investigación, la comisión de una serie de delitos que, repito, están, pues parece que bastante bien argumentados en el auto. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que esperamos es que haya, pues una valoración por parte del presidente del Principado, de Adrián Barbón, que es, pues una persona que no solo es el presidente del Principado, sino que también es el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, y que, pues parece que tenía como musa al señor Zapatero. Hombre, pues estamos todos esperando a ver qué valoración es la que hace. Y por supuesto, todo esto con total respeto a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a todo el procedimiento. Todos tenemos esa presunción de inocencia, pero aquí hay unos indicios de la posible comisión de un conjunto de delitos que derivan en un aprovechamiento de una posición pública. Y tengo que recordar
con lo que llevamos oído y visto en estas últimas horas, que el argumento por parte del Partido Socialista es exactamente igual que el que en las primeras reacciones se hicieron tanto con Ábalos como con Cerdán. Bien, pues lo que esperamos también es ver cuál es la valoración que hace Adrián Barbón al respecto, que yo creo que como responsable socialista, pues algo tendrá que decir. Gonzalo Centeno. Sí, yo quiero exponer a los oyentes dos ideas principales. Una técnica. Cuando tú eres un funcionario con responsabilidades fuertes o potentes, con años de experiencia y de prestigio, y vas a dictar un documento, sea un acta de inspección, sea una sentencia, que va a tener efectos jurídicos igualmente fuertes y potentes, no pones el mismo empeño cuando se trata de un ciudadano común que cuando se trata de un expresidente del gobierno, entre otros motivos, que todos somos iguales ante la ley, pero sobre todo por si lo haces mal, la has liado. ¿Con esto qué quiero decir? Que el juez Calama, que yo me lo he leído, ha hecho un auto de imputación de 85 páginas, extensas, rigurosas, en las que no ha querido dejar ningún agujero por el que le puedan plantear defectos de forma. Con lo cual, pocos autos de imputación he visto yo como este. Con ello quiero decir que evidentemente la presunción de inocencia existe, pero los indicios de criminalidad son palmarios. Y segundo, como siempre, el PSOE pues, se devanea los sesos para buscar un relato con que contraatacar esto que es todo un torpedo a la línea de flotación de este socialismo esquizofrénico que existe desde el año 2004. El argumento es ahora que si una cosa es un lobby y es una comisión. Miren, déjense de tonterías. Todo lo que transcurre en ese auto de imputación no hubiera sido posible sin la colaboración expresa del Consejo de Ministros que aprueba el rescate a Air Europa. O sea, la consecuencia jurídica será la que diga el juez. La consecuencia política no es tanto de Zapatero como el Consejo de Gobierno actual que padecemos, que autorizó un rescate de una línea que de estratégica tenía lo que yo de Papa de Roma. Que es plus ultra. Sí, no hay Europa. Es que Europa va a ser vale. peor. Esto acaba de empezar. Xabel. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que desde el punto de vista judicial el propio auto indica que el procedimiento está en una fase muy embrionaria. Yo no soy jurista, no voy a opinar sobre si el auto está fundamentado o no. La gente que sabe parece que dice que sí que está fundamentado, pero insisto, el propio auto, el propio juez Calama dice que está en una fase muy embrionaria y habrá que esperar a ver qué es lo que dice el expresidente Zapatero el día 2 de junio cuando declare en sede judicial. Pero yo sí que quería poner el acento en la parte no solo judicial, sino en la parte ética del asunto, porque yo creo que esto pone de relieve un debate que tenemos que tener en la sociedad española sobre la figura de los expresidentes del gobierno y sobre la labor de lobby que desarrollan, que muchas veces está en un límite, ya no solo legal, sino moral, que a mí me preocupa, ¿no? Yo creo que no es presentable que un presidente cobre $500.000 por hacer una labor de lobby o de consultoría, no es presentable que sus hijas cobren 200 y pico mil euros en ese mismo proceso, y desde luego esto no ha ocurrido solo con Zapatero, ha ocurrido con otros presidentes del gobierno, algunos de ellos están en consejos de administración de grandes empresas, y yo creo que tenemos que tener un debate en este país sobre la figura de los expresidentes. Y Covadonga. 80 y pico páginas de auto, efectivamente, que yo tengo que confesar que no leí. Me sorprende la rapidez de la gente para leer y analizar. Tampoco soy jurista, luego difícilmente podría hacer una valoración mínimamente acertada seguramente, pero sí que hay gente que ya la hizo y parece ser, insisto, que no lo sé, que es un auto suficientemente fundamentado, pero es un auto y a partir de ahí queda todo lo demás, incluyendo efectivamente la declaración del expresidente José Luis Zapatero y todo lo que venga después. Yo lo único que tengo que decir es que efectivamente presunción de inocencia es una de las bases fundamentales de nuestra democracia, pero junto con esa presunción de inocencia y al mismo nivel una petición, un deseo de que la justicia sea pulcra, sea rigurosa y funcione exactamente igual para todos y para todas, que es algo que en este país no siempre ocurre y que creo que es muy importante. Y totalmente de acuerdo con la reflexión que hacía Xabel Vegas sobre qué ocurre con los expresidentes, que si por mí fuera
Deberían volver todos al lugar del que vinieron, a su trabajo previo, si es que lo tenían, que a lo mejor no, y no dedicarse, desde luego, pues a cobrar cantidades astronómicas por labores de consultoría, de lo que sea. Ahora se llama lobby. Me parece que la nominación que le demos es verdaderamente lo de menos. Y en cualquier caso, insisto, al mismo nivel que la presunción de inocencia, como no, la exigencia de una justicia absolutamente rigurosa, pulcra, que haga lo que corresponda y que sea exactamente igual para todos y para todas. Bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando este asunto y tendremos ocasión seguramente también de comentarlo aquí en el programa. Hoy queríamos también hablar de ese dictamen que se está elaborando en la Junta General del Principado, en la Comisión de Investigación por el accidente de mina en Zarreu, en Cerredo. Pensaba, Covadonga, que el plazo límite era el viernes, pero mañana, pero es el lunes. El lunes, día 25, es la fecha límite, efectivamente, para tener emitido el dictamen. Emitido quiere decir, pues trabajadas ya todas las aportaciones que los diferentes grupos parlamentarios hicieron, unas se incorporan, otras no, a la redacción final, pues tener ya una redacción definitiva que elevar al Pleno. Hay que recordar que después de ese día 25, que como digo es la fecha tope para esta emisión del dictamen, hay un periodo para la emisión de votos particulares. Y a partir de ahí, un periodo que creo recordar que son 15 días. Y a partir de ahí, pues ya vendrá el momento de sustanciar en el Pleno el debate sobre el dictamen. Vale, tiene que elevarse a Pleno y por lo tanto tratarse en la Cámara. ¿Parece difícil la unanimidad? Bueno, aquí estamos todas para opinar, ¿no? Sí, Cada uno dará su visión. Lógicamente. Yo puedo hablar a la luz de los trabajos de la Comisión de Investigación y de estos últimos días en los que hemos ido debatiendo las aportaciones, como digo, de los diferentes grupos parlamentarios y la redacción final. Y bueno, desde luego no apunta el transcurso de estas jornadas de trabajo de la Comisión, no apunta a que vaya a haber unanimidad. Lo que sí apunta es a que el dictamen va a salir adelante con el apoyo de la gran mayoría de los grupos de la Cámara. De hecho, desde el inicio, el borrador del dictamen fue recibido, creo que de forma bastante coherente, por cierto, por los grupos positivamente, a excepción del Partido Socialista, que además lo dijo alto y claro, que le parecía, pues oímos cosas como desde un dislate político hasta, pues no recuerdo, insolvable, creo que fue uno de los adjetivos que se utilizó. Bueno, parece que esto no solo no es así, sino que el dictamen muy probablemente, iba a decir se salvará, no tiene que salvarse. Lo que ocurrió en estas jornadas de trabajo de la Comisión de Investigación es que se fue enriqueciendo con la incorporación de aportaciones de otros grupos parlamentarios para llegar a un dictamen definitivo, a un texto definitivo que será el mejor posible. Y voy a repetir lo que dije desde el principio, y puesto que como presidenta de la comisión me tocó hacer la propuesta de borrador. La finalidad fue siempre, por un lado, no solamente tratar de esclarecer los hechos en la medida de lo posible desde una comisión de investigación parlamentaria y dirimir responsabilidades políticas, muy importante, y de la administración, y dos, proponer, hacer propuestas para, por un lado, poner en el centro a las familias y mitigar, no voy a decir que su dolor porque eso es imposible, pero por lo menos sí su situación actual, y dos, tratar en lo posible de evitar que fallos en la administración puedan facilitar un escenario como el que se dio en concreto en la mina de Degaña, en Zarreu, y que significó dos en este caso accidentes graves con el resultado que ya todos conocemos. Jacinto Braña, diputado del PSOE, ¿habrá esa unanimidad? En principio parece que no vais a apoyar, a aprobar este dictamen. Bueno, todavía, como bien ha dicho la presidenta de la comisión, estamos en la fase de trabajo, pero bueno, lo que sí se ha podido constatar con respecto a la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la propuesta de dictamen, y que nosotros cuando lo leímos señalamos lo que a nuestro entender eran tres defectos, ¿no? Por un lado, que excedía de lo que era el ámbito de las competencias de una comisión de investigación. En este sentido, las observaciones realizadas por los letrados de la Cámara,
por lo menos apuntan y si no totalmente nos han dado la razón, y ahí constan las observaciones hechas por los letrados con respecto a lo contenido en el dictamen, y que, como digo, excedía lo que es el ámbito de una comisión de investigación, ya que se deslizaba, que son palabras del letrado, hacia valoraciones jurídicas, administrativas e incluso penales que no son el objeto. Esa, una primera observación. La segunda, nosotros hacíamos referencia también a los errores, inexactitudes que observábamos en ese primer borrador, algunas de las cuales pues sí que han sido corregidas en esta fase de redacción, y otras que todavía permanecen, ¿no? Y que, como digo, tienen que ver sobre todo con exceder lo que es el ámbito de la comisión de investigación. Y por último, y para nosotros lo más importante, es que esta comisión de investigación, para sustanciar esas responsabilidades políticas, tiene que encontrar un nexo. Es decir, tiene que haber una relación entre alguna decisión política y el accidente. Y eso, a fecha de hoy, y con lo que tenemos, y esperemos a ver la propuesta definitiva del dictamen, pues tampoco aparece reflejado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Socialista seguimos considerando que este dictamen, pues lejos de haber mejorado con respecto a lo que ya apuntábamos, pues bueno, todavía se mantiene en esos defectos que vimos, ¿no? Y con respecto a la unanimidad del resto de fuerzas parlamentarias, bueno, también es significativo que, a expensas de cómo quede la redacción final, pero desde luego por lo que llevamos trabajado, este dictamen se va a parecer poco a la propuesta presentada inicialmente. Bueno, Rafael Alonso, Partido Popular. Pues bueno, vamos a ver, es que ya no sé por qué orden seguir, pero va por partir de un orden más o menos razonable. Nosotros desde el primer momento sí que reconocimos que el borrador del dictamen propuesto por la Presidencia era una buena base de trabajo y que, como todas las cuestiones, pues necesitaría mejoras. Bien. Creo que ese es el momento en el que estamos y los trabajos que estamos llevando a cabo, y creo que se están incorporando una gran parte de todas las aportaciones que realizan los grupos, lo cual yo creo que también mejora el contenido del dictamen. Y bueno, Jacinto hacía referencia al famoso informe de los letrados. Vamos a ver, primero, durante estos trabajos se está tratando precisamente de ser respetuosos con esos criterios constitucionales, y a mi juicio se está alcanzando ese objetivo. También hay que recordar que una comisión de investigación es un órgano con plena legitimación y que hace una valoración política. Ya no se trata de hacer imputación de ningún tipo de conducta que tenga otra calificación. Para eso hay otros órganos. Y aquí estamos analizando la situación que ocurría o la actividad que se desarrollaba en el marco del Gobierno y la Administración del Principado de Asturias relacionada con el accidente de Cerredo. Ese es el marco. Bien, pues ahí es donde están avanzando los trabajos. Yo creo que está habiendo incorporación de propuestas de todos los grupos, y el único que no hace ninguna incorporación y que mantiene una conducta, voy a calificarla de obstructiva, desde el primer momento, por aquello de que se calificó como insalvable el dictamen, el borrador, pues es el Grupo Socialista. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues a la respuesta a tu pregunta, Roberto. Yo creo, o mi percepción es, que va a ser imposible la unanimidad. Gonzalo. Bueno, la composición de la comisión responde, como no podía ser de otra manera, a la actual composición, a su vez, del arco parlamentario que tenemos aquí en la Junta General. Y han querido los ciudadanos que sea una sola persona la que en la mayoría de las ocasiones tiene la voz dirimente. Yo, en mi opinión, no es por echarle flores, ya lo sabe, creo que hemos dado con una persona con educación y con formación. Con eso ya me doy con un canto en los dientes. Todo es mejorable, y el primer día, ya desde mi grupo parlamentario, yo personalmente dije que el nexo o el contenido principal del dictamen nos parecía solvente. Me gusta más la palabra solvente que insalvable. Nos parecía solvente, y como dice Rafa, pues todo es mejorable. Yo creo que todos los grupos han intentado hacer aportaciones. Nosotros, como digo en la comisión,
que gracias a Dios esa puerta cerrada y no se graba, preferimos el mal menor, no tenemos afán de protagonismo, si salen nuestras propuestas como si no, siempre que sea mejorable. Además nos queda el recurso al voto particular, que yo hasta el momento no tengo pensado utilizar. Nos queda una sesión de trabajo prácticamente este viernes y creo que las cosas van a ir por su cauce. Se están admitiendo, creo que, alegaciones de todos los grupos parlamentarios, menos evidentemente del que no las ha aportado. Así que me doy bastante por contento con el mal menor. Insisto, el dictamen me parece en su estado actual bastante solvente. Y luego hay 3 cuestiones. Lo que ha dicho Jacinto, ve 3 defectos: exceso de competencia, errores materiales, relación de causalidad. Hombre, los 2 primeros es que yo creo que no tienen ni debate. Los errores materiales, pues para eso estamos. Y están los letrados, ya los corregirán. O sea, que sobra una fecha, que falta una palabra. Eso va de suyo. El exceso de competencia. Oiga, somos los representantes de la soberanía popular. El mismo letrado, cosa que ya algunos sabíamos, nos ha confirmado que somos soberanos para emitir el dictamen que le parezca a la mayoría. Y que además será un dictamen de la comisión. No de este señor que habla ni de la presidenta, sino de la comisión como representante. Somos soberanos. Agradecemos muy mucho la aportación jurídica de los letrados cuando nos han citado la doctrina del Constitucional en 3-4 sentencias, lo digo porque 2 son coetáneas, que para encima son divergentes. Porque hay 2 problemas principales y luego voy con lo tercero, con la casualidad. En los 2 problemas jurídicos, por eso es donde encontramos el escollo, está en la atribución nominal de determinadas responsabilidades y en el tema de la responsabilidad patrimonial hacia las víctimas y de los fallecidos y de los accidentados. Yo evidentemente no tengo ninguna duda cuando se trata de cargos políticos. Precisamente es eso, la comisión dilucida de responsabilidades políticas. Todos los que han sido altos cargos, consejeros, viceconsejeros, no tengo ninguna duda. Ahí hay 3 funcionarios que yo tengo mis dudas, pero creo que es salvable la opinión, porque incluso hay doctrina del Constitucional, que he dicho cambiante, que los señala. Y creo que estamos siendo bastante rigurosos con el texto para que esto pueda pasar. Y lo digo, no quiero extenderme mucho, porque serían estos únicos funcionarios los que tendrían derecho ante el Constitucional en 2 vías. Por amparo, por la protección de su honor, intimidad y imagen personal, y porque se les puede lesionar su presunción de inocencia al estar en curso en un presente o futuro procedimiento judicial. Ahí tengo mis dudas, pero intentaremos ser rigurosos. Aún así, somos soberanos y no está dicha la última palabra. Y en cuanto a la responsabilidad patrimonial, ahí sí que tengo muchas dudas, no voy a discutirlo, no he hecho alegaciones sobre lo que ha hecho la presidenta. Tenemos incluso dictámenes del Consejo Consultivo de Asturias que dan la razón a la tesis de la presidenta, pero en fin, yo tengo mis reservas, no voy a oponerme ni a moverlo. Y luego, la relación de causalidad es una vez más el relato del PSOE, como ocurre con el presidente Zapatero, para intentar mitigar el golpe, sobre todo el golpe que supondría hacerle responsable, porque sería un reconocimiento de culpa. Si el Principado ahora mismo hace cualquier ayuda, disfrazada o no de generalidad, disfrazada o no de accidente laboral, a las víctimas, es un reconocimiento de culpa. Ahí lo dejo. Xabel. Sí, bueno, lo primero, celebrar que acabo de escuchar que Vox no tiene pensado utilizar el voto particular, porque a mí ayer en la comisión me pareció entender lo contrario, exactamente. Hay cosas pendientes. Me parece que en la comisión se dijo exactamente lo contrario, que se iba a utilizar el voto particular para incluir una responsabilidad aún mayor. Todavía. Pero bueno, este señor dice cosas incorrectas. Digo lo que se dijo ayer. Ayer se dijo que se iba a utilizar el voto particular, ahora se dice que no, que me parece bien. O sea, yo lo celebro. Ayer se nos dijo en la comisión que se iba a utilizar el voto particular. Pero bueno, en fin. En todo caso, en primer lugar, celebrar el clima en la comisión, que yo creo que ha sido por la mayoría de los grupos parlamentarios positivo. Lo que hemos buscado, creo que la mayoría de los grupos parlamentarios, por lo menos que estamos en sintonía, a excepción del grupo parlamentario socialista, es mejorar ese borrador de dictamen haciendo aportaciones. Nosotros hemos formulado 39 aportaciones, la mayoría de ellas se han incorporado al dictamen. Por cierto, se ha incorporado también la que tiene que ver no con la responsabilidad patrimonial, porque es cierto que el letrado nos advirtió sobre la responsabilidad patrimonial, pero sí sobre la manera de reparar a las familias, y que yo creo que es enormemente importante, y creo que llegamos a una redacción, que es la que nosotros proponíamos, que salva cualquier tipo de escollo legal y que permite precisamente recomendar esa política reparadora a las familias. Después nosotros sí que, estando contentos con el desarrollo de los trabajos en la comisión, que yo creo que han sido
muy positivos y que creo que el clima además ha sido de cierta sintonía en esos trabajos. Sí que hay alguna cosa que nos ha preocupado. Nos ha preocupado, por ejemplo, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ayer se aliaran para evitar que en el dictamen hubiera una referencia expresa, no en las responsabilidades, sino en el relato de los hechos, a la actitud del alcalde de Degaña, de Óscar Ancares. Y yo quiero recordar la comparecencia de este señor, del alcalde de Degaña, en sede parlamentaria durante la comisión de investigación, porque yo mismo, una de las preguntas que le hice es si había recibido algún tipo de regalo, algún tipo de dádiva, algún tipo de promesa de trabajo por parte del empresario, y se negó a responder esa pregunta, que yo creo que ya negarse a responder una pregunta de ese tipo me parece bastante ilustrativo por parte de un cargo político. Yo creo que el dictamen debería contener una referencia al alcalde de Degaña, no evidentemente las responsabilidades, porque eso excede nuestras competencias, pero sí que debería contener una parte, una referencia a ese relato. Y después sí que nosotros, lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, nosotros no somos partidarios de que en la asunción de responsabilidades aparezcan los funcionarios, los empleados públicos. Creemos que eso es problemático, creemos que una comisión de investigación tiene que apuntar responsabilidades políticas y apuntar a la responsabilidad política de un jefe de sección pues resulta desde nuestro punto de vista problemático. Pero en todo caso, en lo que es el grueso del dictamen hasta ahora, yo creo que hay sintonía, estamos haciendo un trabajo yo creo que bastante riguroso, yo creo que con los letrados nos están también advirtiendo de cuáles son los límites, pero también yo quiero dejar muy claro que los letrados, cuando nos advirtieron cuál era la doctrina constitucional, también nos advirtieron que la doctrina constitucional era cambiante, y yo quiero recordar que el Constitucional no es un órgano jurisdiccional, sino que es un órgano de características más bien políticas. Yo cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas se decía que el Constitucional era un legislativo negativo. Nos decía hasta dónde no podíamos legislar, ¿no? Por eso digo que si el Constitucional es un órgano político, pues bueno, la Junta General del Principado también tiene potestad y tiene competencias para elaborar el dictamen que considere oportuno y, por supuesto, desde luego las personas que aparezcan nombradas en él tendrán todo el amparo legal, como no puede ser de otra manera. Covadonga. Comenzando por los letrados de la Cámara. No hay ningún informe de los letrados de la Cámara, eso ya para empezar. Y no lo hay, entre otras cosas, porque nadie lo solicitó. Se podía haber solicitado desde la mesa de la propia comisión, desde la comisión. Son como los de Zapatero, no hay ningún informe de los letrados de la Cámara. Hay una serie de apreciaciones iniciales, de observaciones iniciales que se recogieron en el acta de la sesión correspondiente de trabajo, pero no hay ningún informe. Y lo que también hay, que es verdad que es en prensa y no por otra vía, es la opinión de otros letrados, no los de la Cámara, diciendo cosas bien diferentes de las que dijeron en su momento los letrados de la Cámara. Quiero decir con esto que a lo mejor hay que tener en cuenta todas las opiniones, todas las visiones. Estoy hablando de personas de demostradísima solvencia, no opino sobre este tema cualquiera que pasaba por allí, sino personas con suficientísima experiencia y preparación como para poder opinar. Eso por un lado. Por otro lado, y es que lo tengo que decir además porque se repite permanentemente en el discurso del Partido Socialista y me tienes que perdonar, Braña. Los muchísimos fallos que detectó el Partido Socialista. Estoy esperando a que me pongan blanco sobre negro el primero de todos ellos. Es más, el otro día en una pregunta al presidente, el señor Barbón, me hizo hasta pasar un rato de miedo porque me dijo, y encontramos fallos, uno de ellos gravísimo. Y yo, espera, verás que se nos coló algo. Y el fallo gravísimo era un error en cuanto al cargo que había ocupado o no la señora Roque. Eso fue todo lo más grave que pudieron decirme en concreto, más allá luego de las abstracciones y las generalidades. Otra de las cuestiones que me dijo en aquella respuesta el señor Barbón, que estuvo muy desafortunado, por cierto, es que cómo será de insalvable el dictamen cuando se han necesitado, no me acuerdo ahora del número total, 70, me da igual, aportaciones del resto de los grupos parlamentarios. Bueno, pues sobre esto, no sé si son 70, dije un número a voleo. Hay muchas aportaciones, muchas de ellas se incorporaron, pero voy a recordar una cuestión. Algunas son correcciones puntuales, gramáticas, para que esto se entienda mejor, para que esto se entienda de manera que no haya ningún tipo de duda. Y las otras lo que hacen es reforzar la idea inicial que ya ponía sobre la mesa el borrador del dictamen y mejorarla y enriquecerla, pero reforzando la idea, no cambiándola, porque esa aseveración del representante del Partido Socialista en esta mesa diciendo que el dictamen poco se va a parecer a la propuesta inicial, me parece que es mentir, directamente, mentir.
Sobre la relación de causalidad, bueno, que dicen que no se ha establecido una relación de causalidad. Yo creo que desde el principio todos tenemos muy claro, que el principal responsable de que ocurriera un accidente determinado es una empresa pirata con nombre y representantes. Pero que los fallos de la Administración permitieron que se crease un fallo generalizado, un fallo sistémico que condujo a la posibilidad de que ocurrieran los hechos que ocurrieran, está, sobradísimamente demostrado, entiendo, en el dictamen en la propuesta de dictamen y en el dictamen que probablemente saldrá definitivamente. Y termino ya. La reparación a las familias estaba desde el principio en la propuesta de dictamen, porque a veces se cuentan las cosas que dan la impresión de que no estaba incluido. La reparación a los familiares de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2022 como en el accidente de 2025. Es verdad que la redacción definitiva se cambió, porque yo creo que mejora, pero no vayamos a contarlo como si no hubiera estado desde el principio. Y la alianza Partido Popular, Partido Socialista ayer, efectivamente, para que el alcalde de Degaña no aparezca por ningún sitio, lo dije ayer y lo voy a repetir hoy, me parece absolutamente impresentable. Es un señor que hizo que hizo una comparecencia en la que, yo creo que dio suficientes motivos como para que por lo menos en algún momento, si bien es verdad que no puede aparecer entre las personas a reprobar seguramente porque es una administración, es un ayuntamiento y nosotros somos un parlamento autonómico, pero por lo menos contar en algún sitio en donde nos parezca mejor a todos ya no va a ser posible porque el Partido Popular y el Partido Socialista sí lo decidieron, pero yo creo que deberíamos haber incluido alguna referencia. Jacinto. Bueno, a ver, varias cuestiones. Una, que además es un mantra que se repite con respecto a la actitud obstructiva del Grupo Parlamentario Socialista. Hombre, somos uno de 4 grupos, o sea, acusar al Grupo Parlamentario Socialista de obstrucción cuando no tiene la mayoría de la comisión me parece cuando menos un exceso retórico, ¿no? que se compadece muy, muy mal. Otro con respecto el dictamen final que quedará, señora Tomé, como poco y contando por encima, y digo, a expensas de conocer el documento final, al peso va a tener bastantes menos páginas, como poco. Y eso al peso. Y cualitativamente, por ejemplo, con el tema de responsabilidades, creo que de la redacción inicial a la que está propuesta que mañana discutiremos en la comisión, hay diferencias, más que significativas, y como cuando esté el dictamen se verá uno y otro, no lo dejo para que opinen quienes lo lean, ¿no? Con respecto a que hay errores y escasa fundamentación, nos mantenemos. Algunas de las cuestiones las hemos ido aportando en la comisión al albur de algunas de las aportaciones que consideramos que seguían incidiendo en esos errores y en esos errores nos referimos siempre en cuanto al objeto de la comisión, es decir, errores en el que incidían sobre imputar y mantener cuestiones jurídicas y administrativas en la comisión, ¿no? Respecto a la unanimidad, unanimidad, quiero decir que en la comisión se discute, algunas aportaciones salen con unanimidad, otras con votos a favor, otras abstenciones, quiero decir que hay redacciones pendientes de volver a redactar, quiero decir que esa unanimidad, evidentemente, lo único que sí parece que hay unanimidad es en que había un hecho ya que compartían todos los grupos, que es el de señalar responsables políticos, culpables más que responsables políticos, y eso no, en nuestra opinión, no se ha sustanciado en el dictamen que conocemos. A lo mejor de aquí a mañana nos sorprenden, pero a día de hoy el dictamen, la redacción no lo sustancia. Y además, por ejemplo, un hecho muy significativo, y se habla de sentencias del Constitucional con respecto a otros dictámenes y otros dictámenes de otras comisiones, pero no sobre ese dictamen. Por ejemplo, y con el tema de Spanair. El dictamen de la Comisión de Spanair contiene 169 páginas. De ellas, 107 están destinadas a las comparecencias. Aquí en esta comisión hemos tenido 80 comparecientes y las referencias a sus intervenciones en el dictamen son mínimas y todavía más mínimas después de algunas que se han retirado. Son mínimas, quiero decir que eso para nosotros es un elemento bastante importante en cuanto a la hora de limitar esa escasa fundamentación. Rafa. Vamos a ver, por
tratar de seguir un orden, ¿eh? Lo primero, volver a hablar del nexo causal, a mí me parece que eso es más pensar en responsabilidad patrimonial y no otra cosa. Y voy a volver a insistir en algo que creo que estamos todos de acuerdo. Estamos hablando de una comisión de investigación en un marco parlamentario cuyo objetivo es dilucidar, aclarar hechos y dilucidar responsabilidades políticas. Ya lo comentaba antes Covadonga, es verdad que los letrados hicieron una información verbal que consta en un acta, pero también es verdad que el propio letrado dijo que esta figura, después de esas sentencias del Constitucional, tenía un contenido mayoritariamente doctrinal. Y en ese contenido doctrinal, pues aparecieron otros especialistas en derecho constitucional que también aportaban, también valoraban y también señalaban la plena legitimidad de la comisión de investigación para determinar responsabilidades políticas con nombre y apellido. Políticas. Sin hacer imputación de ningún tipo. Y creo que de los últimos documentos que se están presentando en los trabajos que estamos realizando, esto se cumple. Y por tanto, bueno, pues yo creo que eso es el reflejo también del espíritu de que todos buscamos a que nadie pueda sentirse con sus derechos fundamentales vulnerados. Pero al mismo tiempo también tenemos nuestro propio marco de actuación, que creo que no debemos renunciar a él. El tema de... Bueno, Covadonga, perdona, pero esto de impresentable, no, hombre, impresentable no, será una posición, pero tanto como impresentable, porque es que voy a recordar una cosa. De no presentable, ya vale, parece. Bueno, bien, pero es que, a ver, el marco del objeto de la comisión no lo determinamos nosotros, ¿eh? Este fue una decisión que se tomó y que se tomó tanto para el contenido de la comisión como para el tiempo de la comisión. Hombre, ese marco lo señalasteis o lo acotasteis otros. Entonces, ahora, ¿nosotros qué decimos? Primero, oiga, creemos que la figura del alcalde de Degaña queda fuera del objeto de la comisión. Y, Isabel, perdona también, hombre, alianza, entonces, del mismo modo, tendremos que estar aliados con vosotros, con Covadonga y con Gonzalo, porque también compartimos aportaciones que vosotros realizasteis. Oiga, aquí alianza no hay ninguna, y si tanto os preocupa el alcalde de Degaña, pues oye, tenéis un ámbito en el municipio de Degaña, tomar las decisiones que queráis tomar. Pero es que yo no quiero hacer, creo, que lo que no podemos hacer es transformar las conclusiones de una comisión de investigación o el debate de una comisión de investigación con todo lo que ocurrió, en que al final resulta que esto sea alcalde de Degaña sí o no, constitucionalidad sí o no, responsabilidad patrimonial sí o no. Mira, yo a eso me niego. Espero y creo que no está eso en el ánimo de nadie, pero desde luego, después del informe de la Inspección General de Servicios, Jacinto, mantener una posición como la que creo que estáis manteniendo en la comisión, a mí solo me lleva a una conclusión, y esa conclusión es la que dije en la primera intervención, que unanimidad no va a haber, y la unanimidad, bueno, o esa falta de unanimidad va a ser por vuestra parte. Tendréis que buscar un relato como para todo, pero seguro que lo haréis. Gonzalo. Sí, como no nos va quedando mucho tiempo, yo no quiero que el radioyente se pierda en discusiones técnicas que algunos por defecto vital siempre nos metemos en ellas, sino que vea la raíz principal del asunto. Puntos fuertes o ideas fuertes. Esta es una comisión política y por lo tanto soberana. O sea, podíamos soltar las baballadas que nos diera la gana siempre que considerásemos todos que son... Espera, hombre, no te saltes, estoy hablando para que entienda todo el mundo. Pero, o sea, podíamos soltar las baballadas que nos diera la gana siempre que la comisión entendiera que es político. Eso yo quiero reforzar el carácter de soberano de la comisión. Bien, una vez dicho esto, como entiendo que somos la mayoría personas serias, habrá que hacer las cosas bien. Habrá que hacer un documento, ya no voy a decir blindado, porque es un documento político y puede expresar opiniones políticas, pero habrá que, al menos, que no quede, pues como la Seat Pumarín, como se suele decir por aquí, que quede bastante solvente, bastante blindado ante posibles recursos o otro tipo de iniciativas.
¿Qué recursos veo yo posibles? ¿Cuál es mi mayor temor? Porque llevo toda la vida motivando, intentando cerrar bien los actos que tengan efectos jurídicos para terceros. Las imputaciones nominativas personales a todo aquel que no se entienda cargo político. Con lo cual, hasta el mismo letrado reconoció que es un concepto difuso. ¿Quién es ahora actualmente cargo político y quién no lo es? ¿Hasta qué nivel? ¿Por qué digo todo esto? Porque alguna persona perjudicada, que ya ocurrió otras veces, aunque es cierto que luego el Constitucional cambia, como todo lo político, pueden sentirse perjudicadas y legítimamente interpongan un recurso de amparo, cosa que queda claro que no es posible, nos lo dijo el letrado, por el distinto grado de afección que tiene cuando uno es alto cargo político o no. Visto eso, que me puede preocupar a nivel personal, pero insisto, el mal menor. Yo en el estado actual de las cosas apoyaré lo que la presidenta tiene formulado, prácticamente en su totalidad. Visto eso, lo que tiene para mí menos relevancia es el posible ataque cuando no son actos nominativos, porque tal y como nos puso el letrado, incluso yo pensaba que el presidente de la Junta del Gobierno de Asturias tenía, con el símil del presidente del Gobierno, posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, y no lo tiene. Con lo cual, la idea central, las dos tesis es: aquí hubo un fallo sistémico, general, de toda la administración del Principado. Porque estamos hablando, segunda tesis fuerte, de dominio público. Esto no es una tienda de zapatos, no es un negocio privado. Esto es el uso, y en este caso abuso, del dominio público de las minas, de los recursos mineros, cuya titularidad es de todos los españoles. Y por lo tanto, la Administración tiene deber de vigilancia y policía desde el principio hasta el final. Desde que lo autoriza, cómo lo supervisa, cómo lo vigila y cómo lo controla, e incluso cómo lo cierra en el momento oportuno. Y eso está absolutamente reglado. Y aquí se hizo un fraude de ley como la copa de un pino. Se desviaron figuras que no eran ilegales, pero para usos que lo fueron. Se consintieron actitudes fraudulentas, amparadas por órganos de... Es un poco como lo de Zapatero. Si al final no hubiera habido mirar para otro lado, en el mejor de los casos, cuando no conveniencia de la Administración, esto no hubiera ocurrido. Y esa es la carga política que se desprende del dictamen en el estado en el que está. Isabel. Sí, a ver, yo quiero precisar lo que dijeron los letrados, porque a mí, en primer lugar, me merecen todo el respeto, y también, por supuesto, me merecen el respeto los profesores de la Universidad de Oviedo de Derecho que aparecieron en un artículo periodístico. Yo tengo que decir, no obstante, que ayer me llegó, y esto tengo que decir, no voy a decir el nombre, por supuesto, pero me llegó que uno de ellos estaba preguntando dónde podía leer el borrador del dictamen. Entonces yo creo que los letrados de la Cámara me merecen un respeto especial, porque estuvieron en todas las comparecencias, porque conocen todo el procedimiento y porque yo creo que son de reconocido prestigio los letrados de la Cámara, sobre todo lo que tiene que ver con el derecho parlamentario, ¿no? Pero tengo que decir que los letrados de la Cámara no dijeron en ningún momento que al recurso de amparo solo pudieran acceder los funcionarios y no los cargos políticos, ¿no? Pueden acceder todos si ven que se les está imputando en el dictamen un ilícito penal o un ilícito administrativo, cualquiera de ellos. Lo que sí nos dijeron es que en el caso del derecho al honor hay un listón distinto entre los funcionarios y entre los cargos políticos. Eso sí que nos lo dijeron. Pero al recurso de amparo pueden acceder todos. Quiero dejarlo muy claro. Y creo que en el dictamen estamos intentando ser bastante puntillosos para que no se deslice efectivamente hacia la imputación de ilícitos penales o administrativos. Bien es cierto que cuando hablamos de una decisión política y de cargos políticos, claro, todas las decisiones políticas se sustentan en actos administrativos, con lo cual es muy difícil encontrar el límite entre lo político y lo administrativo. Y yo también quiero decir que cuando los letrados nos explicaron esa doctrina del Constitucional y nos explicaron también que con las sentencias de Spanair se había dado un paso atrás, también el propio letrado nos reconoció que la doctrina del Constitucional en torno a HITPA y al Metro de Valencia lo que hacía pues era descafeinar las comisiones de investigación, ¿no? Y yo creo que si atendemos con un rigor máximo lo que dicen esas sentencias, pues nos quedaría una comisión de investigación que no sería una comisión de investigación, sería casi una declaración vacía, ¿no? Y sin responsabilidades. Yo creo que las comisiones de investigación tienen que señalar responsabilidades claras, responsabilidades políticas que desde mi punto de vista tienen que sustanciarse. No vale con que aparezcan en un papel. A mí no me sirve con que 3, 5, 7 personas aparezcan en un papel.
porque eso no es una responsabilidad. La responsabilidad se sustancia con ceses o con peticiones de cese. Y eso también lo dejamos claro en una de las enmiendas que planteamos en convocatoria. Y una cosa más para acabar, porque quiero dejarlo muy claro. Nosotros en ningún momento dijimos que en el borrador del dictamen no apareciera la reparación de las familias. Lo que sí que decimos es que, dijimos al principio, es que la fórmula que se utilizaba en el borrador del dictamen al comienzo, que era adelantar indemnizaciones judiciales futuras, pues no nos gustaba porque para empezar presupone que va a haber indemnizaciones judiciales, que seguramente las haya, pero bueno, es una presuposición que a mí no me gusta, y porque nosotros creemos que la administración tiene que asumir una responsabilidad más allá de la patrimonial, que eso tiene un cauce administrativo distinto, pero tiene que asumir una responsabilidad económica y de reparación con las familias. Bien, entramos ya en los últimos minutos del programa. Covadonga. Yo, cuando escucho al Partido Socialista, de verdad, hablar de este tema, me recuerdan a los de Palacagüina, cuando le decían aquello de "y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza arriba, señor Braña". Pues eso es lo que están haciendo ustedes. Porque si la mayor crítica que le tienen que hacer al dictamen es que al peso va a pesar menos, francamente, es que tienen poca defensa posible. No diga todo lo que he dicho. ¿Va a pesar menos? No, va a pesar menos. Va a pesar menos. Entre otras cosas, no es cierto que no se haga referencia a las comparecencias, no es cierto. No, he dicho mínimo. Es cierto que se decidió, precisamente para hacerlo menos farragoso, suprimir literales, tanto de las intervenciones de las y los diputados como de las y los comparecientes, pero suprimir literales sin dejar en ningún momento de hacer referencia a las comparecencias y al contenido concreto de esas comparecencias, en lo que se suponía era sustancial para entender el total del dictamen. Luego, a lo mejor pesa un poco menos, pues mejor para todos, porque encima yo aprendí desde pequeña que lo breve es bueno 2 veces bueno. Es así, ¿no? Lo dije bien, sí. Eso, por lo tanto, no es cierto, lo de que no se haga referencia en absoluto. Luego me alegro de que hayan leído por fin del dictamen de Spanair, porque hasta la fecha solamente hablábamos de la sentencia de Hitpa, ¿no? Ahora ya tenemos sobre la mesa la sentencia del Constitucional, que son 2, por cierto, sobre Spanair, y que mencionaba usted a propósito de la referencia o no a las comparecencias, porque es verdad que en la de Spanair se hace una detalladísima referencia con reproducción literal de un montón de comparecencias, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro estilo, pero hace referencia también a las comparecencias, pero en cualquier caso lo más importante de las 2 sentencias de Spanair es que vienen precisamente a contradecir lo que decía la de Hitpa sobre la posibilidad o no de mencionar a políticos y a funcionarios con nombres y apellidos, siempre y cuando, por cierto, no se atribuya de forma nominal, bueno, evidentemente ningún ilícito penal, cosa que no hace este dictamen, y que si lo hacía ya nos hemos encargado en todos estos trabajos de la Comisión de Investigación en evitarlo, haciéndolo más riguroso y más pulcro todavía de lo que ya era inicialmente. Ilícito penal ninguno, pero ni siquiera atribuir responsabilidades de ningún tipo de forma nominal a ninguna persona. Lo que sí es cierto es que definitivamente el dictamen demuestra, como ya se dijo aquí, que hubo un fallo sistémico, un fallo generalizado que finalmente tuvo unas consecuencias concretas, y dentro de ese fallo sistémico se entiende desde el dictamen que hay una serie de personas implicadas y se citarán todas estas personas y, por supuesto, y como ya adelantaba el señor Vegas, se pedirá que se sustancie de alguna manera la reprobación de esas personas. Rafa. Sí, por concluir, sí. Pero ya como vamos de tiempo. Yo creo que después de lo que acabamos de ver, está claro que, obstruccionista no, pero obstaculizando sí. Pero en ¿Obstaculizando en qué sentido? Bueno, en el sentido de la continua, de la continua crítica, referencia a otros conceptos, a que la valoraciones. Crítica en sede parlamentaria es obstaculizar. No, hombre, no. No se sostiene, señor Alonso, a sudarle no se sostiene, pero es que para vosotros no se sostiene desde el principio. Igual que la acusación, a mi juicio, también gratuita, de que ya había unas responsabilidades determinadas desde el momento 1. No. Vamos, para que quede claro, yo creo que durante los trabajos han ido perfilándose esas responsabilidades, que además son el objetivo o uno de los objetivos que debe de buscar una comisión de investigación. Y en esas estamos. Y, hombre, Covadonga citaba a Carlos Mejía Godoy, ¿no? Bueno, pues vosotros... Ahí se nota la edad, ¿eh? Sí. Se nota el tiempo. Pero vamos a ver. Aquí eso es un relato más, una fórmula de defensa más de a las que ya nos tiene acostumbrados en otros ámbitos, como el asunto con el que empezábamos del señor Zapatero, el Partido Socialista. Jacinto.
Ya, Sí. brevemente, por favor. Bueno, A ver, es verdad. con respecto a que las culpabilidades ya estaban asignadas a priori, yo creo que hemos tenido una buena muestra. Aquí se ha dicho que una comisión de investigación debe sustanciar responsabilidades. No, tiene que investigar si las hay. Y aquí las había desde el principio. Señor Alonso, la hemeroteca está ahí para sus declaraciones y las de su compañero Ventacuel y la de otros miembros. Ya estaban y lo único que se ha trabajado ahora es para ver cómo ese dictamen encajaba en unas responsabilidades ya asumidas. Hay algo que se viene diciendo y que no es cierto. El Partido Socialista no se opone a que se citen personas nominalmente. El Partido Socialista se opone a que una comisión de investigación asigne o señale a personas nominalmente en un ilícito penal, algo o en un ilícito administrativo, algo que nos apoyan los letrados. Si hay una responsabilidad política y esa lleva un nombre, Pero si no que la está. haya, pero eso no se ha sustanciado. hombre, No, es que es importante decir. No, es que El matiz es importante. Nosotros no nos oponemos. En el último documento que facilitó a todos los miembros la presidenta, eso ya no está. Bien. Es que No. Terminando, No, Jacinto, pero por eso favor. digo que ya veremos. Eso, fíjese, cuando digo que cualitativamente Manera. el dictamen que saldrá va a diferir mucho de la propuesta inicial, si eliminar de esa propuesta todo lo que son las referencias nominales con imputaciones como había y que me habían señaladas, yo creo que es un cambio, señora Tomé, es un echar para atrás a un dictamen que usted dijo que era perfecto. Perfecto. Y bueno, quiero que por Gonzalo. favor Y por alguien busque último, en nos qué momento gustaría dice intervenir los- a los por último, Gonzalo, Mira, adelante. vamos a ver. Nos queda- Los hechos son palmarios y son rotundos por mucho que se empeñe el gobierno de Adrián Barbón. Este es el tema de la legislatura, sin duda ninguna. Trágicamente, pero es el tema de la legislatura. Y el dictamen de la comisión no es un hecho aislado en el mundo. Hace pocas semanas hemos tenido el dictamen de la Inspección General de los Servicios, que prácticamente lo único que difiere con el texto actual que presenta la comisión es que, y lo dicen ellos en uno de los últimos párrafos, ellos no pueden imputar personalmente ningún tipo de responsabilidad. Pero hablan del fallo sistémico de la Administración del Principado de Asturias, que por omisión, lo vuelvo a recalcar, pero por omisión negligente, permitió un estado de cosas que ha tenido estos resultados, de los que ya hemos hablado de por sí. Y luego el dictamen de la comisión, pues de eso se trata el parlamentarismo, de intentar anuar voluntades sobre un texto que a la mayoría nos parece común y de mejorarlo. Y la opinión de los letrados, que ahora me acabo de enterar que os apoyan, bueno, yo creo que son bastante imparciales. La opinión de Berbis nos parece muy bien que nos traigan a colación, insisto, la doctrina cambiante del Tribunal Constitucional, pero no hay idea que prima en lo que nos dijeron los letrados. La comisión es soberana para establecer el dictamen que le parezca. Y sobre todo nos basamos en hechos, documentos y declaraciones. No hay más. El futuro lo dirá. Isabel. Sí, bueno, no se sostiene que el Partido Socialista diga que los letrados apoyan a la tesis del Partido Socialista. Eso no se sostiene para cualquiera que esté en las sesiones de la Comisión de Investigación y haya escuchado a los letrados. Igual que no se sostiene y que de verdad resulta ya hasta ridículo que se haya dicho hace un año que se iba a llegar hasta el final, caiga quien caiga, y que el resultado sea que no está cayendo nadie. Para el Partido Socialista. Para los demás lo tenemos clarísimo, el Partido Socialista no. A mí eso, francamente, me parece que es una decepción de los asturianos con el Partido Socialista. Y por último, ya para acabar, yo creo que este dictamen, decir que no se va a parecer al borrador original, no es cierto, no se corresponde con la realidad. Creo que tiene muchas similitudes con el borrador original y lo que ha habido son cambios puntuales para mejorar la redacción. Y yo creo que va a salir un dictamen lo más pulcro posible y creo que va a haber una mayoría importante de la Cámara que lo apoye. Bueno, por lo tanto, mañana nueva reunión y el lunes. Mañana nueva reunión y el lunes la definitiva. Y, por cierto, recordar, si me permitís, que no solamente los grupos parlamentarios, sino que los sindicatos, la sociedad civil, los trabajadores de la mina están bastante de acuerdo con este dictamen, será por algo, supongo. Bien, llegamos al final. Rafael Alonso, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Roberto, Centeno, buenos muchas días. gracias. Gracias. Covadonga Tome, muchas gracias. Gracias. Isabel Vegas, muchas gracias. Gracias. Jacinto Braña, muchas a gracias. vosotros.
Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a hablar del anteproyecto de ley del Principado de Asturias para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y sus familias. Ese es el nombre completo de esta ley que se está tramitando ya, sobre la que se está trabajando ya en la Junta General del Principado. Sin duda recordarán que tiempo atrás hemos hecho algunos programas y entrevistas en relación a cómo se iba confeccionando este anteproyecto de ley, sobre el que ahora se tienen que pronunciar en los distintos grupos políticos en la Junta General del Principado. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotros a Ángeles Fal, que forma parte del colectivo YAR Trans, y Mané Fernández Noriega, del colectivo Siega. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, por estar aquí con nosotros. Mané, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mané? Hola, buenos días. Muchas gracias también por compartir con nosotros estos minutos, este tiempo, ¿no? ¿Cómo están yendo las cosas en relación a la tramitación de este anteproyecto de ley, que tiene un nombre muy largo, pero que es el que tiene que tener seguramente, ¿no? Sí, bueno, la ley LGTBI que decimos todos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que va cumpliendo plazos y se va avanzando. Siempre es difícil con estas cosas. En este caso pensábamos que iba a ser más fácil, por eso de que ya llevamos 3 años con una ley estatal, que es la que marca las directrices, que al final debe de cumplir todas las comunidades autónomas, y que la nuestra pues ya iba siendo hora de que los cumpliese, porque solamente con Castilla y León son las dos que quedan pendientes. Entonces, bueno, además una comunidad autónoma en la que el PSOE y Convocatoria por Asturias llevan el gobierno, pues no era lógico que estuviese todavía pendiente una ley de este tipo, una ley progresista. Y como digo, pensábamos que iba a ser aún más fácil, porque ya hay muchos antecedentes, todas las comunidades autónomas que ya tienen ley desde hace muchísimos años, y una ley estatal que marcaba lo que había que hacer. Entonces, realmente, poca innovación nos queda aquí, ¿no? A ver, yo lo primero, recalcar, gracias por hacer énfasis en que es una ley LGTBI y no, como se dice por ahí muchas veces, pues incluso con una utilización que creo que no es positiva, lo de ley trans. Porque la ley estatal también es una ley LGTBI, no es una ley trans, aun por mucho que se intente decir. Yo creo que es importante en el momento en que estamos. Lógicamente, todos hubiéramos querido, todos los colectivos y todos los que pertenecemos al colectivo, que esta ley hubiera salido antes, y poner en estos momentos un énfasis en lo que tiene que ver con la historia de qué está pasando o qué ha pasado en historia en Asturias con respecto a esta ley es importante. No es la primera vez que hay un borrador en la Xunta. Hace 7 años ya llegamos a las comparecencias con otro borrador, que ese sí era una ley. Año 19, ¿eh? En el 19. Ese sí era una ley específica trans, pero esto se está trabajando en Asturias desde hace más de 15 años. Estamos trabajando con los diferentes colectivos, con los gobiernos correspondientes, para que se pudiera aprobar una ley en Asturias. Tenemos que ser conscientes cuando empiezan a aprobarse leyes a nivel autonómico. Empiezan en el 2009 y nosotros ya empezábamos, aquí se aprueba la unidad de tratamiento de identidad de género en esa época, y empezamos a tener vientos a favor con respecto a que es posible aprobar una ley en Asturias. Nos encontramos con muchas vicisitudes con respecto a la aprobación y estamos en lo que estamos hoy. Es decir, hay solamente 2 comunidades autónomas en todo el Estado español que no tienen ley, que es Castilla y León, que sabemos por qué no puede tener ley, y Asturias. Creo que la historia nos dice que no es normal lo que pueda estar pasando en Asturias y que esta ley es necesaria. Y esta ley es más necesaria que nunca con respecto a lo que estamos viendo y todo lo que tiene que ver con la LGTBI-fobia. Además hay una cosa, y perdonad que me alargue un poquito, llevamos lo que dijo Ángeles, llevamos 3 años con una ley estatal aprobada, donde todos esos anuncios apocalípticos de lo que iba a pasar con la ley estatal no ha pasado absolutamente nada. Y lo único que hace esta ley o este borrador de ley que está en este momento en la Xunta es desplegar o implementar los mandatos que la ley estatal le da. No estamos innovando absolutamente nada. Es una ley de mínimos, lo que decimos los colectivos. Y precisamente porque es una ley de mínimos, no vamos a pasar porque se le borre ni siquiera una coma al borrador de ley. Porque es un mandato de la ley estatal. Y es lo que hay que hacer, implementarla, nada más. Lo que dice esa ley, corregirme si me equivoco,
viene de una serie de encuentros, de reuniones, de comisiones de trabajo en la que, si no estabais vosotros personalmente, si vuestras organizaciones, junto con otras más, durante bastante tiempo. Unas 40 reuniones, me parece que fueron. O sea, fue tiempo y además fueron reuniones largas, me acuerdo, tardes enteras ahí metidos en el Erasmus. Y lo que decías, participamos las asociaciones que ya están presentes en el Observatorio contra la LGTBI-fobia y los 2 sindicatos que están presentes también en ese observatorio, que son Comisiones y UGT. La verdad que fue muy productivo, tanto porque salió la ley de ahí, como por lo que aprendimos unos de otros. Yo creo que sirvió para unir muchísimo, además, a esa gente que formábamos el observatorio. Creo que el observatorio ha ganado mucho con esas reuniones. Nosotros igual no tanto, porque fueron muchas tardes las que estuvimos ahí de manera totalmente altruista y quitando tiempo de la familia y de otras cosas, ¿no? Pero mereció la pena, aunque solo fuera pues por eso, porque salió el borrador y además, bueno, aparte del observatorio y de la Dirección General con competencias, Nuria Rodríguez, con competencias LGTBI, estuvimos asesorados en todo momento por personas de la Universidad de Oviedo, por juristas de la Universidad de Oviedo, en concreto María Valvidares y alguno de sus colaboradores, porque claro, hacer una ley, por mucho que los colectivos sepamos lo que necesita nuestra gente, hay que traspasar eso a un papel y con un contenido jurídico, y eso no sabemos hacerlo, no somos profesionales, y han sido ellos quienes lo han hecho, yo creo que muy bien, y siguiendo las directrices de la ley estatal. Porque sí, lógicamente, sí sabéis lo que se necesita. Su traspaso, como dice Ángeles, a la cuestión legal y del papel, bueno, pues corresponderá, entiendo yo, también al legislativo, ¿no? Lógicamente las necesidades las conocemos y las conocemos de primera mano. Pero es importante decirlo, es importante porque se ha dicho muchas veces que solamente se contó con los colectivos para la redacción o para el trabajo de esta ley. No. Contamos con un equipo jurídico que fue el que hizo la redacción de la ley y lo llevó al lenguaje jurídico necesario para que la ley pudiera tener el peso que tiene en este momento. Y otra cosa que se ha dicho es que no hemos contado ni con lo que tiene que ver con el ámbito de la educación, el ámbito sanitario. Esta ley pasó por todas las consejerías. Por todas las consejerías que se ven afectadas en el borrador de ley, fue a cada una de las consejerías y cada una de las consejerías tuvo la oportunidad de hacer las aportaciones y las mejoras necesarias para que la ley o el borrador de ley esté en este momento como está. Se ha contado no solamente con el colectivo, lógicamente se tiene que contar con el colectivo, que somos los afectados, somos los que tenemos que decir dónde necesitamos que se legisle, como en cualquier otra ley que tiene que ver del ámbito social. Es decir, en la ley de igual trato y no discriminación a nivel estatal se contó con todos los colectivos que se verían afectados. Es que es lo lógico. Cuando se legisla para un colectivo, con quien hay que contar es con el colectivo, que vive día a día la discriminación y en este caso la LGTBI-fobia. Pero lo que se ha dicho de que no se ha contado con otros ámbitos no es verdad. Se ha pasado por cada uno de las consejerías y las consejerías han hecho sus aportaciones. Y perdona, Mané, no solo eso, las personas que estuvimos, no somos, a ver, aparte, yo no soy solo la presidenta de Yartrans, yo trabajo en educación toda mi vida. O sea, yo tengo experiencia tanto en educación como en universidad y lo he aportado. Lo que cada uno aporta de lo que sabe. En las asociaciones de LGTBI hay personas que se dedican a la cultura, que tú sabes que por parte de Xega hay personas que se dedican profesionalmente a la cultura y que también aportan sus conocimientos. Hay personas en la educación, hay personas en Yartrans, hay personas que son profesionales sanitarios y que han aportado también su saber. O sea, eso de que los colectivos son como seres asépticos que solamente viven de eso, no, por favor. Es que no vivimos de eso. Yo no vivo de eso. Y yo tampoco vivo de eso. Y yo también soy sanitario porque soy psicólogo y enfermero y también puedo dar mis aportaciones. Además, contamos con una asociación a nivel Asturias que es específica de educación, que es Red Educa. La red educativa. Red educativa LGTBI, que estuvo en la mesa y estuvo trabajando el borrador. Y por eso creemos que el borrador que tenemos en este momento es de un consenso muy amplio, no solamente de los colectivos. Y ha sido mejorada.
y vigilada, digámoslo entre comillas, por las consejerías. Bien. Sí. Bueno, ahora está en la tramitación parlamentaria, trámite de las comparecencias, donde se opina sobre todo esto. Luego seguirá su recorrido en la Junta General del Principado. Entiendo que es difícil decir, pues la tendremos la ley a finales de junio, no lo sé, ¿no? Porque hay un calendario. Nosotros podemos querer muy fuerte que, Hay un calendario. que esté a finales de junio, pero igual es un poco pronto, no lo sé. No, a finales de junio no da. El Vale. calendario no da. No da. Bueno. No da. Veremos a ver qué pasa luego cuando se tenga que votar en la Junta General, ¿no? En el pleno de la Junta General del Principado. ¿Qué esperáis que pase en ese futuro pleno? Yo creo que antes de que se vote en la Junta General, que yo creo que ahí no va a haber problemas, hay un paso anterior que es el que en donde vamos a estar vigilantes los colectivos, que tiene que ver Las con enmiendas. el plazo de enmiendas, Uh-huh. que es donde la ley se puede mejorar. Vale. Y estamos dispuestos a que la ley se mejore. Pero lo que no estamos dispuestos es que a la ley se le quite, como dije antes, Sí. ni una coma Que de pierda lo derechos. que eso tiene no. en este momento. Claro. El tronco ideológico y lo que hemos escrito tiene que llegar a la votación como está en este momento. Si se mejora, bienvenido sea, pero nunca para atrás. O sea, es susceptible de mejora. Claro, todo lo es. Todo lo es, Todos ¿no? lo reconocemos, que seguramente habrá cosas que se puedan mejorar, pero lo que no queremos es que se pierdan derechos. Eso es fundamental. Que no se pierdan derechos porque es de mínimos. Es de mínimos y nosotros decimos, porque sí, porque podríamos haber sido más ambiciosos, pero a lo que nos dedicamos durante casi 3 años de trabajo fue al desarrollo y a la implementación a nivel autonómico de la ley estatal. Lo que mandata la ley estatal en el ámbito de educación, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la cultura, en todos los ámbitos que conlleva esta ley, no deja de ser un mandato de la ley estatal. Y lo que estamos haciendo es desarrollar esa ley estatal en base a las competencias que tenemos en esta autonomía, que es lo que nos toca hacer Claro. como autonomía. Sí. Vale. Y sí, simplemente decir que de mínimos en cuanto a que, a ver, lo que necesitamos ya es un marco que se desarrolle y que favorezca la puesta en marcha de cuestiones prácticas. Entonces, desde un punto de vista práctico queremos tener ya ese marco, que sería esta ley, que aunque sea de mínimos da lo suficiente como para luego desarrollar protocolos, desarrollar reglamentos, desarrollar otra serie de cuestiones que son la puesta en marcha de cuestiones del día a día. Vale, se dice que lo sustancioso de las leyes está en el reglamento. Lógico. También, lógicamente, Claro, ¿no? claro. En el reglamento lógico de la ley y de ese reglamento que salgan los protocolos necesarios en cada uno de los ámbitos donde la ley los pide. Vale. Bueno, no hay unanimidad, no es la primera vez que hablamos de esto en el programa. Hay, bueno, pues colectivos, personas que no ven bien esta ley, que así lo manifiestan. ¿Por qué pensáis que ocurre esto con esta ley? Con ciertas dosis de fuerza, de posturas de fuerza, ¿no? Yo no lo puedo entender. Yo te lo digo de verdad, yo no lo puedo entender. No lo puedo entender porque es una ley que va a decrecer en derechos, de que Asturias pueda ser una comunidad autónoma con unos derechos reconocidos que ya están en otras, que se puedan poner en práctica, como digo, porque los derechos están ahí, la ley estatal ya los mandata, es poner en práctica cuestiones que favorezcan el que la gente viva mejor, gente que ahora está viviendo peor. Creo que no afecta a los que no estamos en el colectivo, afecta a las personas que necesitan esos derechos, y yo creo que un territorio gane en derechos siempre es bueno. O sea, los derechos, decía una amiga mía que los derechos no son bolitas que se cuentan y si yo me llevo 2 te queda una nada más porque solo hay 3. Los derechos pueden aumentar continuamente. No se trata de quitar de unos para dar a otros. Yo creo que se puede perfectamente que todos ganemos en derechos. Y de eso va la ley. Además quería recordar una cosa que siempre se olvida. El final de esa ley dice, y sus familias. Yo creo que eso es muy importante, porque las familias hemos sido olvidadas durante muchísimo tiempo y de forma secundaria estamos viviendo los problemas de nuestros hijos e hijas o parejas o, bueno, a los que estamos acompañando en cualquier proceso de estos que tiene dificultades en el día a día. Ojalá esa gente que ve mal estas cuestiones pudiese entrar en esa dinámica de apoyo, de verse como aliados o como personas a los que también les va algo en ello, porque yo creo que ver que alguien que está a tu lado con problemas sale de esos problemas siempre es, no sé,
satisfactoria. Bueno, no solamente de apoyo, hay veces que también de aceptación de lo que puedas tener tú en tu propia casa, o en tu propia vida. Eso es fundamental. Porque nos podemos encontrar, y hay veces que nos estamos encontrando que detrás de estos discursos que para mí son discursos de odio, detrás de estos discursos de odio lo que encontramos es una no aceptación de lo que pueda estar pasando en mi casa o con mi familia. Yo creo que esto se viene viviendo en Asturias desde hace muchísimo tiempo, y yo lo viví también a nivel estatal porque me tocó negociar la ley estatal, y muchas veces lo ves como un problema de pérdida de poder. Aquí estamos en un discurso político donde se está queriendo arrastrar a gente que no sabe muy bien de lo que se pueda estar hablando o lo que pueda haber detrás, pero yo lo veo claramente como una pérdida de poder. Una pérdida de poder en según qué órganos y en según qué circunstancias donde no se quieren perder. Y lo triste de todo esto es que no se dan cuenta de que de la misma manera que pudieron ser en un momento discriminadas, que tiene que ver con un discurso biologicista, porque durante años la mujer fue discriminada por un discurso biologicista, es el mismo discurso que están usando para discriminarnos a nosotros. Entonces, si para nosotros ese discurso biologicista, para ellas, tiene razón de ser, pues entonces tendríamos que ver qué pasaba hace unos años con el discurso biologicista con respecto a la discriminación de ellas. De todas formas, decías, estuviste negociando la ley estatal, decías al inicio de esta conversación que bueno, recordamos que hubo un grandísimo debate con referencia a esa ley que se estaba aplicando sin ningún problema. ¿Qué nos estamos perdiendo entonces? Es que ese es el problema, es que lo vuelvo a repetir y no quiero ser pesado, pero lo que nos estamos perdiendo es o no queremos ver, o hay una parte que no quiere ver, que tiene que ver con la pérdida de poder. Y esa pérdida de poder nos está llevando a un enfrentamiento que no tiene lógica, porque no la tiene. Y escuchamos unos discursos antes de que se aprobara la ley, totalmente apocalípticos. Íbamos a acabar con la familia, íbamos a acabar con las mujeres, las leyes que tenían que ver con las mujeres iban a quedar casi como derogadas, y no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada con respecto a lo que se decía, todo lo que tenía que ver con los menores, cuando muchas de las cosas que se están diciendo de esta ley y de la ley estatal que tiene que ver con los menores son fake, son falsos, porque la ley no dice eso. La ley en ningún momento dice que a los menores estamos dándoles el derecho a que se operen. Es que no es verdad. No es verdad. Leamos el borrador. Y si realmente queremos tomar una postura, que cada uno puede tomar la postura que quiera, pero tomémosla con la información y con la información real. Y la información real es el borrador. Y el borrador es muy claro. Y muy claro en lo que tiene que ver con los menores. Muy claro. Quienes van a tomar las decisiones en todo lo que tenga que ver con los tratamientos de los menores, lógicamente el menor va a hablar y va a decir, pero están sus tutores. Y sus tutores van a estar allí. Es que además hay otras leyes de las que depende y que se interrelacionan, como la ley de consentimiento, la ley del menor. Claro, la ley del menor, la ley de consentimiento informado, y ya están estableciendo, esta ley no implica ninguna novedad respecto a eso. O sea, los plazos de edades que marca esas dos leyes son las que se aplican en esta ley, no hay diferencias. O sea, yo lo hablábamos muchas veces durante el desarrollo del borrador y de la explicación de ese borrador a otras personas, y les decíamos, lo que no podemos hacer es decir que porque una persona sea trans, su edad de consentimiento tiene que cambiar. Será la misma, en todo caso. O sea, si para un menor a partir de los 16 años se le pregunta a él respecto a sus tratamientos, es lógico que si ese menor es trans también se le aplique esa edad. Lo que no sería lógico era cambiarla simplemente por ser trans, eso se llama discriminación. Entonces, no hay ningún cambio respecto a la edad de consentimiento, no hay ningún cambio respecto a la ley del menor, no entendemos cuál es el problema. Si hay un problema, y aquí voy a ser un poco pesado, los tratamientos que se usan para los menores en general, las investigaciones para este tipo de tratamiento no se han hecho para los menores trans. Los menores bisexuales, es decir, los menores no transexuales que tienen un desarrollo puberal que se entiende que es precoz y que puede tener un conflicto psicológico o social, si tiene ese desarrollo, se les están dando bloqueadores. A los menores no transexuales.
No se habla de los efectos secundarios que pueda tener ese tratamiento en los menores y sexuales. No se dice claramente, en el momento en que se vea que esta persona tiene la edad o la madurez suficiente como para que ese desarrollo se dé, se le va a quitar el bloqueador. ¿Por qué con los menores transexuales saltan todas las alarmas cuando es el mismo tratamiento? Bien, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando todo esto, porque al margen de la tramitación en la Junta del anteproyecto de ley, ahora se acercan días, semanas importantes para vosotros, ¿no, Mané? Sí, bueno, es junio, el mes del orgullo, y el mes del orgullo LGTBIQ+, porque estamos todas las letras representadas dentro del colectivo. No es el orgullo gay, es el orgullo LGTBIQ+. Sí, estamos preparando todo lo que tiene que ver con la manifestación, en el caso de Xega, que hacemos todos los años en Gijón, más otro tipo de actividades y más cosas que estamos preparando y que ya daremos a conocer dentro de poco, todo lo que tenemos preparado para el mes de junio, que es nuestra herramienta política más todo el mes grande. Prácticamente, ¿no? Sí. Desde luego. ¿En vuestro caso, Ángel? En nuestro caso, este año vamos a apoyar a la manifestación de Gijón con todas nuestras fuerzas. Esperamos que salga muy bien. Probablemente, no lo sabemos todavía, igual en Oviedo hay algo también. Y luego estamos haciendo alguna campaña de sensibilización, como te comentaba antes al principio, unas pegatinas que ponemos de espacios seguros en lugares que ya sabemos, o sea, que el colectivo reconoce como esos espacios seguros. Entonces nos lo están transmitiendo a Yartrans, y Yartrans lo reconoce con una pegatina que les ofrecemos a poner en su escaparate. Hacemos unas fotos, lo subimos a nuestras redes sociales, y la idea es, de aquí a un tiempo, ya tenemos unos cuantos por toda Asturias, hacer un mapa de Asturias que se colgará en nuestra web, donde estén señalados esos espacios seguros, que son librerías, bares, restaurantes, casas rurales, o sea, de todo tipo. Hasta creo que va a haber una radio o una televisión por ahí que igual tiene la pegatina, si la queréis poner. Y lo que tratamos de hacer es, pues eso, que la gente vea que toda Asturias es amable, es segura y que aporta, o sea, que no solo somos los colectivos, sino que hay más gente y más aliados alrededor que nos están apoyando. Vale. Un solo apunte, y que con respecto a la campaña, que me parece extraordinaria, la campaña que está sacando Yartrans, también decir que una asociación pequeñita como es Xuntes y Diversas también sacó una campaña muy parecida que tenía que ver con locales de ocio, con tiendas amigas, tiendas a no LGTBI-fóbicas. También sacaron una pegatina diciendo: aquí se combate la LGTBI-fobia. Creo que es importante decirlo porque entidades pequeñitas también están trabajando, y están trabajando muy bien, y Xuntes y Diversas en Llanera lo está haciendo de manera magnífica. Gustavo, que vino alguno de estos programas. Sí. Mané, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y Ángeles, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Hoy vamos a cerrar el programa charlando con el periodista, con el escritor Tito Montero, con el compañero y amigo Tito Montero, a propósito de su nuevo libro, Ciudadano Riego, el asturiano que no quiso ser Napoleón, un libro que se va a presentar mañana, viernes día 22, 7 de la tarde, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, con el autor, por supuesto, y con el expresidente del Principado, Pedro de Silva. Tito Montero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Con ganas y un poco nervioso también. Bueno. Porque, no deja de ser ya enseñar el libro en público, que internamente ya lleva un tiempo funcionando y bien, muy contento, pero presentarlo en sociedad pone un poco nervioso. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Que haya, sí, nervios que haya un poco de nervio está bien, ¿no? Sí. Significa que estás vivo. Sí, que no, que tengo muchas ganas de hablar con la gente. La idea del libro también siempre fue que, además de la propuesta artística, que para mí es capital y que liga con todo lo que vengo haciendo estos años, haya además en el proyecto una vocación de intervención político-cultural. Entonces, no solo me importa ponerlo encima de la mesa, sino dialogar con otros libros de los últimos años, que el texto pudiese generar opiniones, otros textos, que nos permitiese pensar. Que provoque también.
Bueno, que provoque reacciones, ¿eh? Sí, claro. Ya sabes, es igual que lo que me comentabas de los nervios, ¿no? Sí. Si provoca reacciones es que estamos vivos y debería. Es un libro que no debería dejar indiferente y que sobre todo coloca juntas cosas que o nunca los tuvieron o se evitó que los tuvieran. Vale. Bueno, es un ensayo en el que propones, digamos, un recorrido por la vida, por la obra, por el legado de Rafael de Riego, uno de los personajes sin duda más influyentes, también quizás de los menos recordados del siglo XIX español. Ese es el punto de partida, digamos, de este libro. Es uno de los, puntos de partida. Álvaro Flores Estrada diría que también es la otra figura rectora capital, ¿no? Digamos que Álvaro Flores Estrada sería la pata teórica y Rafael del Riego la de acción política, los dos política, pero bueno, más teoría y más acción. Pero luego el libro también, yo creo que una de las claves, o dos de las otras claves, es que propone una relectura de la historia, de momentos importantes de la historia de Asturias y por ende también de España y de Europa, y también se preocupa bastante de cómo el poder construye la historia y cómo lo construye también a través de la imagen, ¿no? En este caso que nos compete, pues, por ejemplo, a través de la pintura de historia en el 19, que luego es un imaginario que hereda tanto el sistema educativo como, por ejemplo, el cine. Claro. Bueno, por eso ya en la primera página del libro no ocultas para nada, ya queda claro que es un ensayo collage, ¿Sí? Porque aquí hay un trabajo realmente potente. Pues es decir, no es solo, no me refiero, no es Sí. solo el seguimiento de Riego, sino en las líneas, en las puertas que tratas o que nos pones para que quien quiera las abra, ¿no? Ajá. Que, digamos, es una característica, Tito, de tus trabajos anteriores, de lo que haces en el cine, de lo que haces con otros libros. Sí, es un ensayo de montaje y un ensayo collage a la vez, ¿no? Y cuando digo es un ensayo de montaje, esto también te lo permite la reflexión una vez que acabas y no sabes muy bien qué estás haciendo, ¿no? Yo creo que este libro reúne... O sea, con este libro he empezado a saber lo que estoy haciendo con las películas y que hay un proyecto artístico general que también tiene unas líneas histórico-políticas y bueno, no hay mucha diferencia conceptual entre cómo afronto el montaje de una película y cómo trabajé este libro. De hecho, una de las claves era cómo colocar esos fragmentos, porque el libro es un libro muy fragmentario, para ir generando una narratividad que permitiese, primero, romper permanentemente el espacio y el tiempo y que al lector le resultase tanto sugerente como sorprendente, ¿no? El libro puede estar en un momento dado en 1822 y al momento siguiente estar en antes de ayer, ¿no? Y puede haber cosas que se vea clara la ligazón, pero creo que el trabajo final es componer una red que acabe permitiéndole al lector transitar su propio camino por el libro, abrirle puertas, proponerle, que investigue, que vaya construyendo, casi diría como una suerte de gota china, ¿no? Las ideas, ¿no? Y claro, esa gota va cayendo en muchos sitios y luego va conformando una especie de pequeño lago, ¿no? Bueno, sorprende mucho, creo que cuando hablamos me lo decías, ¿no? Que el libro se abre con una cita de Alejandro Dumas. Sí. Sí, una cita de las memorias de Alejandro Dumas y que cita sobre Rafael del Riego, ¿no? Sí. Entonces, Riego dejó un canto, de ese canto nacerá la revolución y de esa revolución la república. Claro, cuando descubres... yo llevo investigando la figura de Riego Llevas años, ¿no? Muchos años, pero
cada avance era sorprendente, ¿no? Y trabajé mucho también a través de... O sea, cuando me ponía serio en lo historiográfico, que el libro se pone serio en lo historiográfico en muchos momentos, a través de las patas que olvidaban los historiadores, ¿no? Porque, claro, mi propuesta es más artística. Entonces, de repente, encuentras una nota al pie y en las memorias de Alejandro Dumas hay una referencia a Riego, pero no, ¿qué referencia? Entonces, cuando consigues localizar las memorias de Alejandro Dumas y encuentras la referencia, dices, no doy crédito que tantos años después, uno de los probablemente 5 escritores más famosos de la historia recordase de esta manera el paso por la historia de Riego, te coloca en el sitio, ¿no? Pero si Alejandro Dumas escribió esto de Riego, ¿por qué no lo sabemos? Y claro, el por qué no lo sabemos es un misterio más interesante todavía, ¿no? ¿A quién le preocupó que no conozcamos bien a la figura de Riego? ¿A quién le preocupó construirla de una manera que la minimiza? Del que solo nos queda el himno. Quiero decir que... El himno de Riego es seguramente lo de menos, ¿no? Lo de menos con diferencia, ¿no? Tiene un X carga simbólica, el himno, que no tiene nada que ver con el himno en origen, ¿no? Que escrito por Evaristo San Miguel, el himno de la columna móvil con la que Riego recorre después del 1 de enero de 1820 gran parte de la geografía andaluza, restaurando la Constitución de 1812. Es decir, por lo que Riego se expande en la historia del XIX como un mito a través del mundo, su influencia en Europa es absolutamente capital, es porque va restaurando una constitución y declarando alcaldes constitucionales por los pueblos, que es algo increíble. Bien, bueno, hay un montón de citas que dejo para aquellas personas que muestren interés por conocer y por leer este libro, Ciudadano Riego. Creo que todas esas citas ya te van llevando a un contexto, con lo cual ayuda mucho, y ya me centro en lo primero, ¿no? En la letra A. Escribo frente a un cuadro de Riego, no frente a un cuadro con la imagen de Riego, sino con su nombre, Riego. Ahí empieza todo. Sí, pero un cuadro con las letras que componen la palabra Riego, construido con restos de los nombres del panteón de mis abuelos cuando se quitaron, ¿no? Entonces, yo atiendo mucho a lo simbólico, ¿no? Entonces, que componer con las letras de los nombres y los apellidos de mis abuelos maternos el nombre de Riego, que fue para otra exposición, cambió muchas cosas, ¿no? Fue una exposición que tuve en la antigua Rula, relacionada con el anterior libro, con la estrategia del roble, y ahí había una pared conceptual que reunía diversas ideas locas, ¿no? Y Pedro de Silva fue tan generoso de ir a visitar esa pared y mandarme un mail. Que también publicas, ¿no? Claro, apuntando algunas ideas en donde había una capital, ¿no? Su idea de ecuación heroica y cómo eso transita a través de la historia de Asturias, ¿no? El momento en el que Asturias le habla al mundo en diversos momentos de la historia. Entonces, claro, yo me fijo en uno particular y particularmente olvidado, en donde sus dos protagonistas, por mucho que nos quieran hablar de un protagonismo colectivo, que lo hubo, pero los dos protagonistas útiles para el presente político de manera evidente son los olvidados. Rafael del Riego y Álvaro Flórez Estrada. Bueno, luego volvemos a Pedro de Silva, pero porque no quería dejar escapar esa aclaración que haces de cómo compones el Riego con esas letras, porque Tito, aquí seguramente en todos tus libros, en todos tus trabajos anteriores, seguramente en tu trabajo diario hay mucho de Tito Montero, ¿no? Es evidente, ¿no? Que porque conozco tu forma de trabajar y sé que pones mucho de ti, pero quizás en este libro, en este nuevo proyecto, hay mucha más intimidad. Hay un Tito Montero mucho más íntimo, mucho más sensible.
Bueno, o sea, puede ser. La penúltima película que estrené, Hilos, que es importante para este libro, cambió en el momento en el que introduje esto que comentas en el texto, ¿no? Y, o sea, probablemente una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida fue que tras el estreno en el Festival Internacional de Cine de Sisson, la película ganase el premio al mejor guión de película española del festival, ¿no? Porque el texto era lo más importante para mí a la postre en la película, y estaba trabajado como un texto literario. Entonces, muchos de los textos del guión de esa película forman parte del libro, ¿no? Entonces, esa manera de escribir también me fue ayudando con este proyecto que ya estaba en marcha, que parte también de una película anterior, Un fantasma recorre, que fue una película también muy importante para mí, que, bueno, me permitió estar por primera vez en secciones oficiales, se estrenó en Gijón, estuvo en Málaga, y fue una película que me permitió pensar mucho sobre la forma, ¿no? Y también era la primera película en la que mi voz aparecía o sea, mi voz física, como manera de poner el cuerpo, digamos, y eso se trasladó a la literatura, porque quizá dejé de escribir en su momento, tras los primeros libros publicados, porque habían funcionado relativamente bien, pero no encontraba una voz literaria que me interesase para indagar y para proponer, ¿no? El libro bebe de qué le tiene que decir Asturias al mundo en este momento, y eso incluye si yo le tengo que decir algo al mundo en este momento, y que aporte algo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser a nivel de fondo, pero también de forma, creo. Bueno, ¿qué le tiene que decir Asturias al mundo cuando hablamos de Ciudadano Riego, cuando mencionas a Flores Estrada, o cuando mañana te acompañará Pedro de Silva, después de ese mail, bendito mail, ¿no? que te llegaba? Muy generoso por su parte, ¿no? Pues yo creo que Asturias tiene que volver a decirle al mundo algo capital en este momento catastrófico geopolítico, ¿no? Lo que representan Riego y Flores Estrada son la posibilidad democrática. Si entendemos Asturias, que eso se desarrolla de alguna manera también en el libro, porque esto los asturianos no sabemos que el Reino de Asturias y León, por ponerte un ejemplo, es el origen del parlamentarismo europeo, declarado por la UNESCO. Sobre esos valores son sobre los que tenemos que construir el futuro. Pero claro, si no lo sabemos, es imposible que construyamos sobre eso. Cuando yo creo que de manera muy lúcida el presidente Adrián Barbón pone el foco en la identidad asturiana y en la autoestima, creo que el siguiente paso es saber sobre qué valores se construye esa autoestima. Y yo creo que los valores sobre los que construir la autoestima asturiana, española, europea, frente a lo que está sucediendo en el mundo, son los de el parlamentarismo y la posibilidad democrática y la defensa de los derechos humanos. Y en eso, la historia de Asturias en la modernidad es ejemplar. Lo que pasa es que tenemos que unir esos hilos, cosa que no hemos hecho por razones muy, muy diversas. Pues fíjate si le tenemos que decir algo al mundo o no, en este momento en que todo eso se está cuestionando, ¿no? Quien conozca la figura de Riego podrá ubicarla como personaje antitético con Fernando VII, pero en el libro explico por qué en realidad el sable de Riego significa lo contrario del sable de Franco, o porque en presente lo que significa el mito de Riego es lo contrario a lo que significa el poder absoluto imperial apoyado en lo tecnocesarista de los oligarcas de Silicon Valley que representa Donald Trump, ¿no? Pues tenemos en casa los anticuerpos contra el virus de la ilustración oscura que es el verdadero eclipse que se nos viene encima. Sí, tiempos realmente oscuros. Quizás porque nunca sentimos que la democracia estaba en riesgo como se puede percibir ahora.
y muchas más cosas. Obviamente la democracia está en cuestión, los derechos humanos están en cuestión, es decir, los pilares de las revoluciones de la modernidad, ¿no? Hablo de la Revolución Francesa, pero hablo de la Revolución de las 13 colonias que generó la existencia de Estados Unidos, ¿no? Y eso es muy importante porque la pata política de Flórez Estrada, que fue el procurador general del Principado, que alguien recordará como quien declaró la guerra a Napoleón, tenía en la cabeza en su proyecto de constitución, porque Flórez Estrada hizo un proyecto de constitución para influir en el debate constitucional en Cádiz, un sistema con muchas rimas con el que tenemos hoy en día 200 años después. Es decir, digamos que la idea que tenía en la cabeza, bebiendo de la Revolución Americana y no de la francesa, o más de la Revolución Americana en la estructura territorial, Flórez Estrada era una suerte de protostado de las autonomías. Yo no veo a nadie defender eso, que es lo que nos ha dado el periodo de paz más largo de la historia de la península ibérica, que yo recuerde. Claro. Sí agradezco, por ejemplo, mucho la vuelta al ruedo de manera teórica de Pedro de Silva, por ejemplo, ¿no? Que me parece como el último bastión de defensa del Estado de las Autonomías, porque fue uno de sus grandes defensores y de sus grandes teóricos, ¿no? Entonces, hablando del libro, ¿no? Con respecto a la historia de Asturias, ya conceptualicé un poco, para lo que tú decías, para provocar, ¿no? Esta idea de que lo que necesitamos en el presente es más Riego y menos Pelayo, pero también necesitamos más Pedro de Silva y menos Felipe González. Está claro, está claro. De esto hablaréis mañana. Eso espero. Eso, hablaremos de lo que él quiera, faltaba más. Porque tiene... esperas que tenga, y seguro que tendrá, un buen recorrido. Bueno, nunca se sabe. A nivel recepción de la gente que lo habéis acabado, la verdad es que estoy absolutamente alucinado. Uno espera que tenga una recepción interesante, pero claro, lo que me llega es... nunca hubiese esperado una... porque creo que lo que reúne este libro son cosas que yo trabajo sobre el misterio, en realidad, ¿no? Es cuando hay algo que no me cuadra, es ¿por qué yo no sé esto? Porque a mí esto no me lo contó nadie, ¿no? Y el no me lo contó nadie es ¿por qué no nos lo contó nadie? ¿A quién le interesaba o por qué interesaba que esta gente pasase la historia de esta manera, ¿no? Y yo miro al mundo desde Asturias, claro. Pero no eres nada conspiranoico. Bueno, cuando yo empecé a trabajar en esto, y hablabas con alguien de estoy con este proyecto, hablabas de ilustración oscura y la gente te miraba como, ¿sabes? Claro. Sí, claro, pero ¿de qué me está hablando este chiflao? Claro, hoy en día tenemos la máquina de guerra más potente de la historia, liderada por un demente que está sentado en tecnoligarcas que beben de la base teórica de la ilustración oscura. Es más, Peter Thiel, que es uno de los personajes clave, que ahora ya empieza a sonar el nombre, ¿no? Porque antes nos podía sonar Elon Musk, Mark Zuckerberg, pero los hay mucho más peligrosos y muy listos. Peter Thiel es un gran cerebro, ¿no? Un multimillonario muy influido por el filósofo René Girard, pero que es clave para entender el ascenso de J.D. Vance a la vicepresidencia de los Estados Unidos, ¿no? Y Peter Thiel está haciendo una gira mundial intentando, por ponerte un ejemplo, moverle la silla al Papa en Roma, o intentando expandir sus ideas en la Academia Francesa, o reuniéndose con Javier Milei y apoyándolo de todas las maneras que puedan. Y claro, estamos hablando de gente a la que le hemos permitido que acumule una masa económica mayor que nuestros estados, ¿no? Y yo creo que deberíamos replantearnos si eso es socialmente apetecible, ¿no? La acumulación económica puede permitir que haya gente que discuta tu constitución. El momento es ese, porque la arquitectura
tecnológica legislativa más importante que se ha dado el ser humano hasta la fecha. Son las constituciones mejorables, discutibles, pero o sea, nos están cuestionando la soberanía popular, que obviamente es a todas luces mejorable, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tienen dinero y creen que eso les permite hacerlo, ¿no? Porque tienen mucho dinero. No, o sea, cantidades paranoides de dinero. Sí. Muy bien, bueno, pues seguro que volverás por aquí. A medida que pase el tiempo, porque en realidad está comenzando el recorrido de Ciudadano Riego. Mañana, recordamos, 7 de la tarde en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón con Pedro de Silva, y por delante tienes seguramente más cosas, Tito. Sí. Están saliendo más cosas. Sí, en Oviedo ya está cerrada la presentación, que será a finales del mes que viene, y es otra ilusión increíble porque allí presentaré el libro con Ricardo Méndez Salmón, que para mí es una referencia literaria estratosférica, entonces también tengo muchísimas ganas de ver que te rodeas de buena gente que siempre, cuenta Tito. Ricardo, ¿no? Claro que sí. La verdad es que o sea, no soy una de las claves del libro es que, y esto lo tengo claro con las películas, la obra suele ser siempre mucho más inteligente que el autor, entonces yo creo que el libro salió bien, ¿no? Entonces, bueno, mucha suerte, Tito. Muchas gracias. Que vaya bien, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa. El placer mío. Ya sabes que puedes volver cuando quieras. Y a todos ustedes también, muchas gracias. Mañana es viernes, estaremos en la Junta General del Principado, como acostumbramos a hacer cada viernes, hablando de cuestiones que tienen que ver con la actualidad política, con la actualidad en la Junta General. Les esperamos. Feliz día. Hasta mañana. Gracias. Pero algo hay de